Señores, gracias por continuar a esta hora de la mañana. Estamos en el momento de nuestra entrevista central de este día. Luis Carvajal es miembro de la Academia de Ciencias del equipo medioambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Muy buenos días, Carvajal. Buenos días, buenos días. Bueno, vamos a comenzar con... hay un tema aquí donde está usted. Estuvieron los pobladores de una comunidad, Cruz de Cuava. Cruz de Cuava. Tenemos una vista aérea de Cruz de Cuava que fue traída por ellos. Se lo voy a pedir al director. Yo quisiera que habláramos, comenzáramos por ahí, porque esta gente está muy preocupada. Ellos incluso pidieron venir, vinieron desde esa comunidad. Algunos, Constanza, ¿verdad? Sí, Constanza. Porque piensan trasladar o han advertido que hay un plan, un proyecto para trasladar parte de la gente que está en Valle Nuevo a esa comunidad, que es donde nacen 13 ríos. Ellos se referían a esos 3 ríos, el café, el río Tireo. Tireo, el café y el mismo Cruz de Cuava. Exacto. Entonces vamos a ver esa imagen. Yo quiero que usted me sitúe esa comunidad. ¿Qué sabe de ese posible traslado? ¿Y cuál es el impacto que tendría eventualmente que lleven gente de Valle Nuevo para ahí? ¿Usted me puede decir? Sí, mira, empecemos porque Cruz de Cuava debió haber sido intervenido con la misma intensidad que el resto del contexto. Hablamos del lugar donde se recogen las aguas que van a la presa de Pinalito y que alimentan un acueducto que a los 6 meses de estar inaugurado no funcionaba, el acueducto de la comunidad del café, construido con cooperación japonesa. ¿Y por qué no funcionaba? Porque, ¿No tenía quien lo alimentara? porque el agua no la produce en la tubería, la produce la naturaleza, y claro, probablemente en este salón haya más árboles que en Cruz de Cuava. Es decir, está tan terriblemente afectado y deforestado. De hecho, en los cultivos que quedan en las áreas prácticamente estaban trasladando el agua de otra parte hacia Cruz de Cuava. Cuando usted ve lo que queda del arroyo del café, que es un curso vacío, y cuando cae agua por lluvia, no debería llenarse por la lluvia, sino por el agua que por condensación allí se arrastra, lo que arrastra es un lodo imposible de ser utilizado. Cruz de Cuava demanda una intervención rápida en su recuperación, tiene que plantear incluso la prohibición en una parte importante de Cruz de Cuava de la agricultura, y la zona que queda dentro del área protegida, porque hay una parte que es del área protegida, es del área protegida. ¿La gente que trabaja allá en Valle Nuevo son habitantes de Valle Nuevo o son campesinos migratorios o son obreros agrícolas que son llevados a ese lugar para trabajar en las empresas que producen los vegetales? Mira, siempre es bueno entender la naturaleza de la agricultura de Valle Nuevo y entender geográficamente a Valle Nuevo. Exacto. La inmensa mayoría de los dominicanos, tú le preguntas por Valle Nuevo y te va a pensar en Constanza. Y ciertamente en Constanza está el problema que el país acaba de conocer. Una intervención inadecuada de una agricultura intensiva en tecnología e intensiva en capital, que demandaba mano de obra fundamentalmente haitiana y la inmensa mayoría en condiciones infrahumanas. Una parte colocado en galpones fuera, trasladado diariamente, y otros, que fue la modalidad de los últimos 7 u 8 años, de los galpones ya construidos al interior del propio parque. Pero eso es solo una de las zonas de Valle Nuevo. Si nos vamos a la zona de Ocoa, ya son agricultores de Ocoa o grandes de los que se trasladaron desde Constanza bajo un esquema muy parecido, pero con características comunes. En la zona de Padre Las Casas habían comunidades que tenían fundamentalmente cafetalera, que el propio Estado estimuló a pasar a cultivos terriblemente degradantes. Incluso hubo inversión del Estado en un acompañamiento negativo. Y en el caso de Bonao, donde hay 23 asociaciones que colindan, que tienen un plan desde hace muchos años, desde Aniana Vargas se ha trabajado una propuesta, porque la gente oye hablar de los campesinos en Valle Nuevo. Valle Nuevo persiste como parque nacional, porque los campesinos de Ocoa, acompañados por el padre Luis King, y los de Bonao, encabezados por Aniana Vargas y la Federación de Campesinos hacia el Progreso, defendieron ese parque cuando el decreto 319 pretendió eliminarlo. Entonces, se trata de que el enemigo del parque no ha sido el campesino tradicional. Ahora, ha habido, como lo hubo a finales de los años 90, en el primer gobierno de Leonel, una reubicación de gente que habían sido desplazados en el área de los Bermudas. De hecho, la repoblación agrícola de los haitises se inicia con esta iniciativa, y luego Lora Salcedo
concreta un segundo asentamiento que lo que pretendía era llevarle mano de obra a los ricos. Te instalaba gente en pequeñas parcelas, pero garantizaba que la otra agricultura, la agricultura intensa en capital, pudiera disponer de mano de obra, porque ninguno de los grandes propietarios que están allí ni carga abono, ni hace ni ara la tierra, ni cosecha un cultivo, ni lo fumiga. Entonces el problema de Valle Nuevo es grave. Por eso las medidas que anunció y que puso en ejecución de manera incompleta el Ministerio de Medio Ambiente fueron aplaudidas por la sociedad. Nosotros habíamos advertido que probablemente las villas de los más ricos que violan la ley, que la ley establece que deben ser recuperadas y puestas al servicio de la protección, no fueron tocadas. De hecho, desde el principio, el punto 5 de las medidas, que eran 14, hablaba de regularizar las villas, como si es posible regularizar el delito. Cobrándole impuestos por el uso ilegal del espacio. No, lo que hablaba del impuesto era fundamentalmente para las antenas de televisión, que implicaba otro. En el caso de las villas, la palabra regularizar, todavía yo no sé en qué se traduce y el ministerio no ha informado a qué le llama regularizar. Si están prohibidas en el área protegida, su existencia en el área protegida, regularizarla implicaría el que cambiar la ley para que ellos queden bien, ignorar la ley de manera formal. O sea, nosotros no lo conocemos. Y me gustaría cerrar esta idea, porque para el movimiento ambiental es central. El movimiento ambiental dominicano aplaudió las medidas, aquí mismo hablamos de ellas. La del ministro Domínguez Brito. Sí, pero nosotros no estamos de acuerdo con que haya habido un trato discriminatorio hacia los poderosos, que tenían que ser sacados, y no solamente sacados, sometidos a la justicia por violar la ley. Dejaron a la gente de poder ahí. En las villas, sí, y en los centros, sí, claro que sí, no se ha tocado ninguno. Los que tenían la agricultura ya como tal. No, la agricultura fue desmontada, y es muy positivo la eliminación, por ejemplo, de todas los centros de secuestro de agua. Quedan todavía algunos, pero eso es un proceso largo. Y en eso usted dice centro de secuestro, pozos tubulares. Hablamos los pozos tubulares, los reservoires, las tuberías que desvían, los canales irregulares. Oye, uno de los grandes problemas era que en las nacientes teníamos trasvase de una microcuenca hacia otra microcuenca en una zona que regula prácticamente toda el agua del país, y eso tiene un impacto terrible sobre la hidrología. En caso de sacar gente de aquí, primero preguntarle, ¿tiene méritos usted que está al día con todas estas situaciones medioambientales y en contacto con el Ministerio de Medio Ambiente? ¿Realmente hay un proyecto para llevar gente de ahí a Cruz de Cuava? Mira, eso se planteó inicialmente, como alguien lo mencionó. Pero no es. No, el Ministerio lo ha descartado. Pero nosotros le advertimos, por si hay alguien que esté pensando en eso, que ni la comunidad de Cruz de Cuava, ni siquiera ni la gente de Constanza, ni el movimiento campesino que defiende a Valle Nuevo con más calor incluso que el funcionariado histórico de República Dominicana lo va a tolerar. Bueno, póngalo en amplio para que pueda explicar. Sí. Póngalo en amplio, sí. Usted decía que aquí hay más árboles que ahí, efectivamente, muchos. No, hay sitios, mira ahí sí, si ustedes tienen por ahí alguna flor y eso de lo que le traen los jardines, probablemente tengan más de aquí. Carvajal? Mira, Cruz de Cuava está por encima de los 1.800 metros de altura. Empieza cerca de los 1.400. ¿Cómo llevan agua a la cumbre de esa loma para que la agricultura funcione? No, lo que pasa es que la cumbre de esa loma debería ser bosque nublado, y el bosque nublado de manera permanente está captando agua. Exacto. Le da el agua que esa agricultura necesita. La condensación más que la precipitación. Ojo, el agua en estas altas montañas no tiene que ver tanto con la lluvia, es la condensación que es continua, que es incluso la que forma ríos. La lluvia no forma ríos, contrario a lo que mucha gente supone, los ríos la forma la condensación. Pero ¿por qué se condensa? Porque rozan las nubes con la enorme superficie de un árbol. ¿Por qué no se puede llevar esta gente para ahí? No, porque es una zona hidrológicamente importante, porque sigue estando en ese marco de captación de agua. Por ejemplo, hacia las aguas de aquí discurren hacia el río Tireo, y el río Tireo es el río principal para Pinalito, igual que el café. La presa de Pinalito, que es una enorme inversión, con todos los fraudes, independientemente de los engaños que ya ha hecho Odebrecht. Quiero poner un anuncio, si sirve de algo. Hace 6 años y medio, cuando no se hablaba de Odebrecht,
el movimiento ambiental estaba diciendo que a la gente de Odebrecht había que someterlo no solamente por la sobrevaluación, sino porque ahí hubo un fraude técnico, sabiendo de entrada cuando se diseñó. Sí, claro que sí. La presa de Pinalito. Sí, la presa de Pinalito es uno de los grandes engaños que se le ha hecho a la sobrevaluación casi un 400% y no resolvió de lo que se dijo que iba a resolver. Peor que la sobrevaluación de entrada, porque no se trata de una gente que ignoraban lo que decían, diseñaron sobre un volumen de agua que no tenían. Sabiendo que no lo tenían. Por lo tanto, cuando estaban a punto de concluir, tuvieron que colocar yo fui a la inauguración y los paneles de control, eso parecía como la NASA. Sí, pero el área que se deforestó para construir a Pinalito es un área de captación que puede estar captando incluso un volumen similar al que ellos deberían estar conduciendo. Ni bajo inundación y tormenta. Porque es importante que sepamos que ni los canales, ni siquiera los ríos conducen. Eso es lo que generan el agua. El agua lo genera una vegetación que lo captura, los incorpora lentamente, los hace percolar hacia el subsuelo y luego ellos empiezan a conformar lo que los hidrólogos llaman el flujo base, que es el flujo permanente. Llueva o no llueva, tú ves que un año puede no caer una gota de agua y hay ríos que si no se reforesta el área de influencia de la presa, no va a haber agua. Solamente el desplazamiento de la capa vegetal al fondo. O sea, invertir en el agua es invertir en la reforestación sin bulto. Por ejemplo, ahora el gobierno está haciendo un bulto grande con la reforestación, pero yo creo que ese es otro tema. Claro, están hablando de 6.000 millones de pesos, nosotros estamos buscando ver 6.000 millones para un programa de reforestación. Eso sería altamente plausible. ¿Esa es la campaña del que tumba un árbol cae preso? Sí, pero mira, todo eso es bulto. Si el que tumba un árbol cae preso, aquí no hubiera uno solo de los ricos del Grupo de Santiago que está en Valle Nuevo libre. Porque no solamente tumbaron un árbol, lo tumbaron en las zonas centrales, intervinieron ríos y ninguno ha sido sometido a la justicia. Pero yo quiero algo que funciona con el pequeño agricultor, pero ni siquiera estos grupos que son fundamentalmente, mira, es un sargento, un fiscal, un síndico y cualquier dirigente de un comité intermedio en Bauruco y Bauruco Oriental se creyó con capacidad para hacer una finca de aguacate al interior de esos parques nacionales. ¿Y quién no sabía que un exministro de la Fuerza Armada fue dueño de todo el ébano verde de la cordillera? ¿Y quién no sabe que un exministro reciente es dueño de toda la papa que se siembra en Constanza? ¿Quién no lo sabe? Pero tú estás hablando de un exministro. Yo he sostenido que si aquí se pudiera hacer reuniones importantes de los partidos, fundamentalmente el partido en el poder en Valle Nuevo, porque hay mucha gente en Valle Nuevo y en otras áreas protegidas que tienen que ver con sus órganos de decisión. Por eso creo que la imposibilidad de tocar a los sectores de poder pasaba por no chocar con altos funcionarios políticos militares. Políticos y militares. También ahí puede funcionar un consejo militar. Ahí tenemos varios jefes de las Fuerzas Armadas y varios generales. De hecho, la impunidad en estos sitios siempre estuvo amparada en el hecho en el uniforme y en la relación con el poder. Sí. La inmensa mayoría de las obras hidráulicas que han sido desmontadas fueron construidas con recursos del Estado, muchos de las cuales por el propio INDRI, que debió haberlo denunciado, perseguido y sometido, era sin embargo la base del delito. Y no nos olvidemos que Bautista Rojas Gómez llevó un aserradero a Valle Nuevo. Una donación de Taiwán, dijo él. Y que ese aserradero en Valle Nuevo fueron los tribunales que lo tumbaron, incluso recientemente. Pero ese era para el raleo de las plantas que se habían deteriorado. Es un disparate que en los parques nacionales ese tipo de manejo no se hace. Y además, óyeme bien, no, decía que era para el manejo del incendio, pero la ley dominicana prohíbe aprovechar los árboles de los incendios para evitar que se queme con esa finalidad. Carvajal. Entonces el ministro violó la ley, Carvajal, nadie lo ha sometido. Quisiera recuperar algo de lo que usted dijo, que me quedé ahí. Cuando usted habló de la cantidad de recursos en el bulto, usted dice que todo ese proceso de reforestación anunciado por el gobierno es un bulto y mencionó la cifra como si le sorprendiera. Hábleme de la cifra que va a 6.000 millones que va a destinar el gobierno. ¿Por qué le sorprende esa cantidad? ¿Cuántos serían necesarios económicamente para un proceso de reforestación realmente? No, mira, el proceso de recuperación ambiental que pasa también por la replantación, probablemente los ambientalistas la usamos porque a fuerza de hablar con la gente el término cosa todo el mundo. Yo soy enemigo de la reforestación en términos de la palabra y lo que significa y de lo que se hace. Lo primero es que si nosotros queremos recuperar ambientalmente nuestras cuencas, tenemos una entidad, no había que crear una entidad en paralela manejada desde el Palacio.
tenemos el Ministerio de Medio Ambiente, que no tiene recursos. Esos 6.000 pesos superan los 584 millones, o sea, millones que tiene asignado el ministerio. Entonces, ¿por qué yo creo un recurso y lo saco del ministerio? Igual que creo un programa del agua y en vez de ponerlo en las instituciones, creo también una estructura en paralelo. Por bonito que se vea y por mucho que sirva para la prensa, es la ruptura institucional del país. Entonces, yo no puedo ordenar el territorio y resolver problemas si no me ordeno institucionalmente. Empecemos por ahí. Segundo, porque el gran problema de la recuperación ambiental de la cuenca pasa por hacer que la pequeña producción agrícola de montaña sea rentable. Para rentabilizarla hay que diversificarla, acompañándola en esquemas de producción que sean consistentes con el medio ambiente. Y tenemos una serie de cultivos, durante muchos años, el abandono de la agricultura y de políticas claras que se diera cuenta que existían gente en la montaña. Fíjate, nuestra mayor crítica en el caso de Valle Nuevo no ha sido la decisión, ni siquiera el hecho de que dejaran a los ricos, es el hecho de que no han visto a los pobres. O sea, las asociaciones de Bonao, de la Asociación Campesina hacia el Progreso, generó hace mucho un documento de propuesta integral que le planteaba incluso al gobierno: nosotros le vamos a delimitar el parque, lo vamos a separar con una franja de vegetación, pero nosotros necesitamos un esquema que nos permita la diversificación del café, que nos permita pasar a una serie de esquemas funcionales, y se trata de gente que tiene una conciencia ambiental mayor que la inmensa mayoría del funcionariado que está vinculado a los temas ambientales y del agua, y lo ha demostrado en una lucha histórica. Carvajal. Sobre Ocoa, donde hay una visión altamente madura, tenía que producir el Estado una negociación con la sociedad, pero el Estado dominicano es incapaz de ver a la sociedad, a menos que no sea para manipularla, para corromperla con el clientelismo y ese tipo de cosas, o para imponerle cosas vía manos militares. El ingreso del doctor Domínguez Brito, que pasa de la Procuraduría General a Ministro de Medio Ambiente, que se reunió al principio, según las notas informativas, con los diferentes sectores que tenían opinión y propuesta para resolver o comenzar a resolver el caso de Valle Nuevo, de Constanza, de Jarabacoa, no lo permeó a él para él saber qué era lo que la sociedad quería, lo que las instituciones que han estudiado el problema tenían como propuesta. Mira, el cambio de ministro, o sea, cualquier cosa que cambiara a Bauta era ganancia. Y el ministro, sí, o sea, superar a Bauta cualquier cosa era ganancia. Lo de Bauta fue un desastre. Y no lo estoy diciendo ahora, decíamos siendo... Todavía hay permiso de autorizar, todavía hay permiso de ejercer. Parte de la desgracia todavía sigue siendo lo que se le da ahora. Sí, Domínguez Brito llegó con una política más abierta, sigue abierto, él se reúne con el movimiento ambiental con cierta frecuencia, consulta las decisiones, pero yo quiero volver sobre que el Estado dominicano, y no importa el funcionario que esté, está incapacitado para ciertas políticas. Mira, yo estoy seguro que si hubiera dependido de él, estuvieran sometidos a la justicia todos los violadores en Valle Nuevo, no los pobres, los ricos, gente que no tenía necesidad. Balaguer no le tembló el pulso, claro, yo pienso que Balaguer también hizo un gesto que podía expresar una preocupación, pero también eran manifestaciones para ganarse simpatías sociales. No, eliminó los aserraderos, no le tumbó una casa a León, a Eduardo León, y le tumbó propiedades a la familia más rica de este país, y lo sacó de allá, a los meros, a los humanos, independientemente de las razones que sea. Pero ¿por qué ahora no se podía tocar a Soto Jiménez? ¿Por qué no se podía tocar a la propiedad de José Delio? ¿Por qué no se podía tocar a los Bermúdez? ¿Por qué no podía mover sobre Villamán? Mira, esto de propietario, entre comillas, ¿qué es? Mira, primero ahí no hay propietario. Eso yo creo que se demostró aquí mismo en un programa con Edith, lo analizamos una vez muy profundamente. No, ahí no, a partir del 61, ahí no hay propietarios. Pero todo lo que se generó como propiedad tiene un origen espurio, ilegal. 3 formas de propiedad se generaron en Valle Nuevo. La primera,
a través de un mecanismo que nosotros hemos aprendido a decir que es válido y que nos organizó, pero que es la base de uno de los grandes asimetrías sociales que hemos heredado históricamente, es el sistema Torrens. Los norteamericanos le permitieron que tú por una denuncia te apropiaras de un terreno, y una sola familia logró 1,5 millones de tareas a un costo de $1.50. De esa época sería mucho, pero por donde quiera que usted busque, sí, $1 por 50 por 1,5 millones de tareas es una barbaridad. Ese sistema de Torrens fue lo que permitió que una familia, la familia Cáceres, se apropiara de Moca, o que los vecinos dijeran que desde aquí al este era de ellos. Acá, o sea, ¿cuándo, cómo, cuándo lo compraron? ¿Cuál fue el mecanismo? No, hay una terrible irregularidad en ese origen que crea la base de la gran asimetría social posterior. El segundo es Trujillo, que incluso había establecido 3 decisiones de protección. En el 1848, 4 años después, se estableció la primera zona de protección en Valle Nuevo, 4 años después de la independencia, y teníamos hasta el 61, cuando yo creo que se establece la medida que le da los límites actuales y que confisca toda la propiedad por parte del Consejo de Estado. Hasta ese momento teníamos 19 decisiones para proteger Valle Nuevo. Oye, el segundo es que Trujillo descubre el negocio forestal y empezó a dar permiso para aserradero sobre 3 bases, o era co-dueño, o eran unos fondos para explotarlo, y mucha gente convirtió esos permisos de Trujillo en propiedad. Algunos tratando de decir, oye, lo hicieron de manera irregular, pero si hubiera sido irregular, tenía Trujillo derecho a entregar el territorio nacional en una operación de tipo personal. No, eso es espurio. Entonces, cuando la gente lo utiliza como base legal, a mí me sorprende, porque está pasando como un tipo en la Yun que adquiere, se roba una vaina de carácter formal y legal, y luego le dice al país, hay que respetar la propiedad, porque yo creí que vine a un país donde se respetaba la propiedad. Si entonces lo que quiere que le respeten es la ilegalidad. ¿Y cuál es la tercera? Usted dijo no, la tercera son las ocupaciones ilegales, la simple ocupación. Porque las autoridades cierran los ojos. Que es de menor cuantía. Sí, en algunos casos es de menor cuantía. Ahora, ¿qué ocurre? Que todo esto, en complicidad con lo que... ¿Quién no sabe que históricamente el Tribunal Superior de Tierra ha sido un espacio de mafia? De bautizo. De bautizar todos estos pecados. O sea, eso es terrible. Quisiera, por favor, que nos pongan una imagen de Pedro Braulio Álvarez en la vista aérea de los Haitises. Es muy linda, la vista aérea de los Haitises, para que la gente vea de qué riqueza estamos hablando. Y es porque le quiero referir 2 cosas. El Ministerio de Medio Ambiente tomó una decisión. La pueden poner mientras estoy hablando, que suena mejor. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales otorgó un plazo de 120 días la semana pasada. Es esa que pusieron ahorita donde se ve la carretera. Justo esa. De 120 días una comunidad con la carretera y de 300 y va a terminar con el gran monte de todo eso, que todavía es un terreno que está profundamente, todavía no se ve vacío, se conserva. Desde arriba. Desde arriba al menos. Entonces le da 120 días. Ahí están las comunidades de El Coco, Caño Dulce, Higuerito, California Arroyón, Trepada Alta, Pilancón. Después vienen 10 meses a Los Limones, Pilancón y Laguna Cristal. Tienen que sacar todos los productos, cultivos que estén ubicados dentro de los límites del Parque Nacional Los Haitises. Yo no sé qué tan difícil es, porque realmente lo vi, que lo usamos ahorita con Valle Nuevo. Quisiera esas imágenes. Yo quiero que usted me diga estas comunidades, ¿cómo les afecta? Si usted lo considera viable, ¿de qué comunidades estamos hablando? ¿De qué población estamos hablando? Usted que conoce la zona. Bien, empecemos porque todas las comunidades que ustedes oyeron mencionar, todas, exceptuando quizás Trepada Alta, Pilancón, que no la leíste, pero que está entre la que le... Sí. Exceptuando esas dos, todas las comunidades fueron parte del reclamo de protección de los haitises. Y en todas, absolutamente en todas, hay una de las organizaciones más sólidas, históricas de República Dominicana, que es el MSQ, el Movimiento de las Comunidades Campesinas Unidas, que fue parte, probablemente fue la cabeza para defender que en el área próximo a Los Limones no se estableciera la cementera. Fíjense que desde ese momento se creó una iniciativa desde la sociedad que en un momento dado pasó por la creación de la FUNSCAR, que fue una especie de bloques de empresarial, campesino y los sectores, la academia, la universidad,
para desarrollar una propuesta alternativa. Esa propuesta pasaba por el decreto, creo que 192, si me equivoqué en el número me perdonarán, pero que es del año 92, que obliga no solamente al desalojo, sino que ubica las tierras y dedica esa tierra, había más que suficiente para reubicar las personas, además para compensar compensaciones que todavía no han terminado. ¿Qué pasó? Que tanto con los fondos de compensación como con las tierras para la reubicación ocurrió lo que ocurre en República Dominicana. Militares, dirigentes políticos, de todos los gobiernos. En este caso ha sido que en la medida que se daba un cambio de uno a otro, del 92 a hoy, en cada gobierno aparecía una mafia que terminaba apropiándose de los terrenos que cada vez se han hecho menores. Fíjense que en la decisión del ministerio se da un plazo, pero se dice que van a ser reubicados. Pienso que la lógica debió haber sido otra. Se lo hemos planteado al ministerio de manera formal. Era reunirse primero de manera continua con el MSQ, aunque ellos quedan en el mecanismo que se crea ahora para el seguimiento, reubicar no solamente las tierras, sino la estrategia de reubicación de las comunidades y luego hacer... ¿Y son familias que viven ahí? El problema de los haitises que tiene diferencia con Valle Nuevo. Por ejemplo, en el caso de Valle Nuevo, el mayor problema era la gran producción concentrada en cultivos de alta intensidad. Aquí hay una agricultura expansiva que aprovecha una productividad que decae de un año a otro, por ejemplo, para producir yautía y para ñame, fundamentalmente, para la exportación. Por la condición climatológica. Por la condición climatológica y por las condiciones de suelo. Pero ocurre que dado que es un carso, con suelos muy jóvenes, normalmente colocados en las oquedades, después de un cultivo o dos, usted tiene que mudarse. Se abandona y se va a otro sitio. Y entonces de paso en paso. Y va destruyendo. Y tiene un enorme impacto porque los haitises es la primera barrera que captura la humedad que viene desde el Atlántico. Pero eso ya se había hecho antes, intentar poner normas ahí. Eso se ha hecho... yo no me atrevería a decir cuántas veces, pero es una historia repetida que en esta vez tiene dos características que pudieran ser distintas. Una es que en el mecanismo que se crea para el seguimiento se está incorporando a los campesinos organizados, y dos, el hecho de que proviene después de una demostración en la cual ciertamente se intervino sobre la agricultura. Cuando decía que ya hay diferencias, ciertamente aquí hay, por ejemplo, ganadería extensiva, pero siempre no son los grandes ganaderos. Y los grandes negociantes son fundamentalmente quienes financian la compra. Más del 90% de la intervención al interior de los haitises no es de campesinos dominicanos. En este momento la están llevando trabajadores haitianos por dos razones. Una, porque es una mano de obra más barata y ellos no intervienen para ello. O sea, no se trata de que él está aferrado a un fondo en el que trabaja de manera continua, sino que ellos van, como van mudándose, quienes les ubican los terrenos y prácticamente le facilitan, le compran y le pagan. Son dominicanos, de mucho poder económico. No, quiero que se toque esto. Si el ministerio no está en capacidad de romper la mafia que articula ese negocio, que se olvide de los haitises. Y esa es una mafia que, al igual que todas las mafias, terminará chocando con uniformes y con comités altos del sistema de partido en República Dominicana. Ya por último y brevemente, porque tenemos el tiempo casi agotado, ¿de qué manera se comienza a percibir que la limitación de la agricultura en Constanza, en Valle Nuevo, esa zona geográfica, y la que se pudiese hacer no se ha comenzado, vamos a hablar de Constanza propiamente, la suspensión provisional en lo que se agota el procedimiento de medio ambiente del ministerio, ha comenzado a reducir el acopio de alimentos y de vegetales a la capital y otro distrito del Cibao? Mira, tres mentiras. La primera es el enorme volumen que se produce allá. La segunda es que esa agua que se secuestraba estaba limitando la producción en los valles de Constanza y de Tireo, que son los granderos agrícolas. El primer efecto de frenar esto es que empezó a haber riego en el valle de Constanza, que es que debe ser la zona en que concentre la producción. No es verdad que esto esté golpeando los grandes mercados. Primero, las flores tienen un mercado específico, las fresas y la papa
se producen no solamente en Yaceba, se producen fuera, no solamente en Constanza, sino en Ocoa. Yo vuelvo a que nosotros nos hicieron creer en un momento dado, por la capacidad mediática y el poder económico que tenían, que frenar a Valle Nuevo iba a hacer que el país se muriera de hambre. Pero al frenar a Valle Nuevo y tener mucho más agua en las zonas que sí deben estar dedicadas a la producción, se ha optimizado este proceso. Todavía las respuestas son pequeñas, pero hay ríos que tenían más de 10 años que no le corría agua y recuperaron agua. Y ahora estamos en la época de estiaje, aunque este año ha sido un poco irregular, porque en esta época de sequía ha estado lloviendo, ya hemos tenido una pluviometría ligeramente por encima de lo que es el periodo seco, pero nosotros estamos teniendo agua. Y esa agua, si realmente Valle Nuevo se recupera, que no necesita invertir, qué sé yo, cuántos miles de millones en reforestar, sino quitarle la presión y hacer las labores de estabilización. La naturaleza hace el otro trabajo. Y lo hace gratis. Carvajal, tenemos que irnos. Mire, ya estamos en Semana Santa. Mucha gente va a bañarse, a darse un chapuzón a Boca Chica. Como Boca Chica se ha estudiado tantas veces y es tan sucia su agua, solo para que la gente sepa lo que se está entrando, que sepan, lo que entran niños ahí, que sepan qué tipo de agua es. Díganos cómo es el agua de Boca Chica. Es un desastre, porque yo una vez entrevisté a un técnico, me dijo que eso era peor que bañarse con agua pestilente. El problema fundamental de Boca Chica es que todos los drenajes de la comunidad van y terminan saliendo por la vía del río Brujuela, que la planta de tratamiento insuficiente incluso para el área, durante muchísimos años estuvo sin funcionar, se reparó hace unos años, pero sigue trabajando por debajo de su capacidad, y que con alguna de las intervenciones, sí, porque es un desastre. Incluso muchos de los, usted va y se va a dar cuenta que muchas de las construcciones que están ya prácticamente en las orillas, usted ve los cañitos de agua saliendo también directamente hacia el mar. Y si se va a los hoteles que tienen sus restaurantes sobre el agua, verá que tienen en el agua un sanitario, que incluso se te mueve porque está sobre el agua, y tú te preguntas, ¿y esto que yo vengo y hago aquí, hacia dónde va? Es un problema serio. De la garganta. Pero hay un problema más grave para Boca Chica. Boca Chica necesita un basurero y es lógico que Boca Chica pueda utilizar un área cercana, pero convertir sobre este llano una zona para concentrar la basura del Gran Santo Domingo puede ser un enorme problema. Y nosotros queremos oponernos seriamente, no a que exista el vertedero que está allá, sino a que este vertedero, aprovechando la coyuntura mafiosa de cómo la basura corrompió al Estado Dominicano, porque están corrompidos síndicos, Congreso, empresario, y creo que la justicia, que debió haber actuado por el simple hecho de saber todas las violaciones que hay. Ya que usted lo menciona, perdone, y nos íbamos ahí, pero ya que usted lo menciona, creo que es importante que tengamos la opinión de Carvajal. Esa historia, señor director, se llama En Otro, la hizo Juan Reyes, porque es que están llevando toda la basura, la piensan llevar ahí al área de Boca Chica, y usted está haciendo una referencia. Yo quiero que veamos el sitio, que veamos lo que nos cuenta Juan Reyes, para que la gente pueda verlo también, y que usted nos diga sobre eso, que parece ser más grave incluso que esa agua, que hay gente que reporta que le pica cuando sale del agua, y que no lo hacen público básicamente porque aquí se hizo un estudio muy importante de la zona por el tema turístico, para que los turistas crean que se la están comiendo. A mí me dijeron cuando di una primera opinión que tenga cuidado con el turismo. Para tener cuidado con el turismo y que no enfermar a los turistas. Tengan cuidado con eso. Vamos a ver la historia. Y sobre todo a los dominicanos. El vertedero La Tumba, ubicado en el paraje Callacoa, en la carretera Mella, es el nuevo destino final de los desechos que se producen en los municipios de Santo Domingo Este y Boca Chica, luego de los inconvenientes por el aumento de la tarifa para depositar basura en Duquesa. No, están entrando volquetas de a 20, 25 y compactadores 30 y algo. O sea, ya Santo Domingo Este no está tirando la basura en Duquesa, sino acá. Por ahora no. Aquí. A donde puedo ver hasta ahora, estamos más cómodos aquí. Este lugar es manejado por la empresa K-Waste Corporation, en cuya entrada se puede ver un letrero con el nombre de la compañía y con la licencia ambiental 0328-17. Sí, es más lejos, pero es mejor. Estamos más tranquilos aquí hasta que las cosas se organicen mejor.
Aunque persisten las diferencias entre la empresa Lajún y los ayuntamientos, otros alcaldes descartan cambiar de vertedero por el momento. El vertedero de Duquesa, porque Boca Chica nos queda demasiado lejos. Entonces por eso estamos tratando de seguir en el vertedero de Duquesa y que se resuelvan los conflictos. En tanto, Onofre Rojas advierte del peligro de la proliferación de nuevos vertederos. La ciudad no resiste más vertederos a cielo abierto, vertederos improvisados y por tanto el lugar que se tiene como destino final tiene que estar abierto. Una comisión encabezada por Medio Ambiente trabaja desde hace varios días en procura del consenso para una nueva tarifa para depositar basura en Duquesa. Juan Reyes, NCDN. Bueno, el tema salió porque usted lo mencionó cuando hablamos de Boca Chica. Dígame de ese nuevo vertedero improvisado, parece ser, ahora más basura todavía, se suman otros municipios. República Dominicana necesita una ley de ordenamiento territorial y esa ley de ordenamiento territorial, entre otras cosas, tiene que establecer dónde pueden estar los vertederos, cuál es su capacidad de carga, un elemento que desconocemos, pero es obvio que por el tamaño y por el manejo no es para recibir a toda la basura del Gran Santo Domingo. De repente podemos discutir hasta dónde tiene capacidad para recibir lo de Boca Chica y de otras comunidades cercanas. Ahora, ¿qué ocurre? Es extraño. Cuando yo decir que tenía muchos años, el permiso de ellos es de enero de este año. ¿El permiso de ellos es de enero de este año? Sí. Okay. Creo que del 14. También estoy dando una fecha, si me falló la memoria en el día. Pero no, es de enero. Pero es de enero de este año. Se tiene, la licencia ambiental. El permiso es un poquito posterior, porque la licencia ambiental es parte de los requisitos para decirle permiso. Arranque. Si la licencia ambiental es de enero. Es extrañísimo que en lo que se incubaba el gran lío de la yunca, es un problema más sucio que la basura que está allí, apareciera esta solución otra empresa, mágica que de repente planteó, porque yo sí lo vi en creo que fue aquí mismo, que lo vi al dueño diciendo, tenemos este vertedero y aquí tenemos la capacidad de recibir todo. Eso ya en sí mismo es una violación. Lo primero que tenía que establecer era cuál era la capacidad de carga real, para qué tiempo. En lo que él declaró, nosotros no tenemos ese informe, a pesar de que yo tengo la licencia ambiental en las manos. Dijo, mira, el agua está más para abajo de 14 metros. Cuando yo oí eso me puse las manos en la cabeza. El lixiviado va a bajar ahí. Porque eso es relativamente superficial para esos volúmenes. Y no nos olvidemos de que estamos hablando de una zona cárstica donde esas aguas están drenando hacia la costa, una parte importante hacia la propia playa de Boca Chica y hacia esos sistemas. Entonces estamos multiplicando la gravedad, pero todavía nosotros vamos a dar, eso lo puedo adelantar, un informe, porque nuestra comisión ambiental, la de la universidad, asumió el caso y lo estamos estudiando. Vamos a rendir un informe al país. Pues ya cuando... Mientras tanto, está obligado el Ministerio de Medio Ambiente, a pesar de haber dado el permiso, a establecer que si el llamado que ellos hicieron está por encima de la capacidad de carga, lo que parece demasiado obvio por los volúmenes que se generan aquí, o que si en el manejo que ellos están planteando hay violaciones al PM, al Plan de Manejo Ambiental, lo frene, o frene por lo menos los depósitos de lugares distales. Lo que se corresponde aquí ahora mismo es, desde la cárcel, porque deberían estar en la cárcel con medidas de cohesión, todos los que participaron en esta mafia, sean congresistas, sean síndicos o funcionarios de los ayuntamientos, a los empresarios que obviamente han violado la ley, y sea el funcionario que haya mediado, frenar eso, porque ¿saben por qué ese problema no lo han tocado? Porque el dueño o los que aparecen como dueños, un extranjero que te habla de fondos que no te define con mucha claridad, que vienen desde Panamá, y otro, un empresario dominicano muy exitoso, pero íntimamente vinculado a la jerarquía del partido del gobierno, crea mucha duda. Así es. Bueno, Carvajal, cuando tenga ese estudio aquí estará de invitado. Gracias por estar esta mañana aquí. Vamos a ir a la pausa.